En periodismo, investigar no siempre es denunciar. En este caso expondremos una investigación, un informe especial, pero que tiene la necesidad y el objetivo de mostrar datos, mostrar cifras, mostrar información netamente oficial. En un contexto de emergencia económica municipal desde 2013 hasta el 2017 y en un contexto también de un año bastante difícil en el que las mismas autoridades municipales vienen diciendo, inclusive desde el fin del año pasado, que no es momento para gastar, no es momento para revertir ninguna situación, es momento de aguantar. Y vamos a hablar en definitiva de cuántas personas están trabajando en la Municipalidad de Río Tercero. Y cuando hablamos de trabajar, incluimos no solo a los empleados de planta permanente, sino también a los contratados, a las locaciones de servicios, a los contratos por servicios profesionales y también a los diferentes becarios que tiene la Municipalidad de Río Tercero. Después de este informe nos hubiera gustado tener sentados en esta mesa a algún funcionario municipal que nos explicara o por lo menos diera su parecer sobre todos los datos que vamos a presentar. Reiteramos, no es una denuncia, son datos oficiales y datos públicos a los que cualquiera puede acceder. Sin embargo, como viene siendo una triste constante para Derecho y Revés por lo menos, nadie accedió desde la municipalidad a brindar explicaciones públicas sobre este tema. No era un tema complicado, no era un tema complejo, no hablamos de irregularidades, hablamos de una radiografía de trabajadores municipales, pero lo decimos una vez más, están abiertas las puertas, los micrófonos y las cámaras de Derecho y Revés para todo aquel funcionario que quiera, después de este informe, hacer aclaraciones, hacer rectificaciones o dar explicaciones sobre lo que vamos a exponer, porque se tratan asuntos públicos, no son asuntos privados, son asuntos de todos. Y se tratan también cuestiones laborales, pero también cuestiones económicas. No vamos a poner en duda la calidad de la prestación del servicio ni del trabajo de todas las personas que colaboran o trabajan en la Municipalidad de Río Tercero. No es nuestra intención. Tampoco vamos a individualizar la cuestión, no vamos a hablar de casos particulares porque nuestra intención no es personalizarlo ni mucho menos. Y todos los datos que vamos a tener son de fuentes oficiales públicas que cualquiera de ustedes pueden consultar. Por último, antes de empezar con estos datos, como le dijimos a la misma área de prensa de la municipalidad y como le dijimos a un alto funcionario municipal, están las puertas abiertas nuevamente para que puedan venir a brindar explicaciones. Y no estamos de acuerdo, debemos ser muy claros, con que funcionarios públicos no den explicaciones públicas sobre asuntos públicos. Empezamos a tratar este tema y empezamos a ver algunos datos que nos van a servir solamente de introducción. Ustedes ya los ven ahí. El presupuesto anual para personal de este año 2016 asciende a 211.618.000 pesos. Eso es lo que tenía presupuestado y pensado de la municipalidad para gastar este año, que vamos por la mitad, en personal, solamente en personal de planta permanente. ¿Cómo evolucionó este gasto desde 2012 al 2016? En el año 2012 se presupuestaron 57 millones de pesos, en el 2013 71 millones de pesos, en el 2014 109 millones de pesos, en el 2015 140 millones y en el 2016 211.618.000 pesos, un 51% más que el año anterior. Entonces, en el presupuesto de 2016, para personal permanente se presupuesta en el total de 400 empleados. Ese es el total que se presupuesta de la planta permanente municipal. Hagamos una comparación que la vamos a hacer en varios momentos de este programa. ¿Qué pasa con Río Tercero y qué pasa con Carlos Paz? Una ciudad parecida en cantidad de habitantes y vamos a ver qué pasa con sus empleados municipales. Río Tercero tiene un personal permanente de 400 empleados en 60.000 habitantes. Nos vamos hacia esa cifra porque es la que se maneja actualmente. Villa Carlos Paz, por su parte, tiene 85.000 habitantes, 25.000 más que Río Tercero, pero tiene 349 empleados. Entonces, tenemos un 40% menos de habitantes, pero un 14% más de empleados permanentes en la Municipalidad de Río Tercero. Solamente datos y cifras. Ustedes verán las comparaciones y sacarán sus propias conclusiones o las interpretaciones correrán por cuenta de quien las haga.
Decíamos recién que queríamos la palabra oficial. Bueno, nos fuimos al archivo, nos fuimos a diferentes expresiones públicas de funcionarios municipales. En este caso, ¿cuál es el marco que señalaba el intendente Martino allá en febrero de este año en la inauguración de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante? ¿Qué decía sobre la situación económica de la municipalidad, quizás antes de que todas estas inflaciones o ajustes de cuentas ocurrieran y llegáramos a mitad de año con un panorama bastante complicado? Pero ya se veía venir y el intendente Martino decía esto en febrero de este año. Yo sé que van a decir hay que gastar menos, hay que ser austero. Comparto absolutamente. Les puedo asegurar que comparto absolutamente de gastar menos, ser austeros, todo lo que me puedan decir. Pero también tienen que ser conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva llevar adelante el municipio, con las grandes responsabilidades que tenemos sociales, culturales, deportivas, educativas, de salud y seguridad. Y sobre todo, como le digo a mis secretarios, muchas cosas para poner la imaginación en marcha, porque este año más que nunca tenemos que poner la imaginación en marcha y tratar de realizar grandes cosas, como cuando la mayor cantidad de gente posible para la menor cantidad de recursos que se pueda, porque vamos a tener que ser muy austeros este año y muy ajustados en cuanto al manejo del presupuesto para poder llegar tranquilos a fin de año. Panorama complicado, y lo ratificaba el intendente Martino y lo anticipaba allá en febrero de este año en la inauguración de sesiones del Consejo Deliberante. Después hablaba de distintas obras que se iban a proyectar y que se iban a sostener, pero es momento de aguantar, era momento de no tirarse a la pileta y no ampliar nada de lo que estaba ocurriendo, porque también es un año importante este 2016 para las finanzas y las economías municipales. Nos metemos en otro aspecto que tiene que ver. Recién hablábamos de los empleados de planta permanente, que son 400 en la Municipalidad de Río Tercero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los contratados y con las locaciones de servicios que se hacen a lo largo de todo el año? Primera cuestión tiene que ver con diferenciar dos modalidades de contrataciones. La primera como personal contratado no permanente y la segunda como contratación directa de servicios profesionales. Ambas entran dentro de esta categoría de contrataciones, si bien cada una tiene su régimen particular. ¿Qué pasó con el personal contratado municipal entre enero del año pasado y junio de este año? Es decir, en los últimos 18 meses. En el trimestre de enero-marzo del 2015 había 121 personal contratado municipal. En abril y junio del año pasado, 147. Aumentó a 163 entre julio y septiembre del 2015 y subió a 170 en el trimestre octubre-diciembre del año pasado. Sin embargo, como ustedes ven allí en verde, el presupuesto de 2016 anticipaba 120 contratados municipales, solo 120, y habíamos finalizado el 2015 con 170. En enero y en marzo, de acuerdo a ese presupuesto, sin embargo, hubo 173 personal contratado municipal y de abril a junio 174, es decir, que tuvimos mucha mayor cantidad que el personal contratado presupuestado en las finanzas del 2016. ¿Cuál es el gasto mensual del personal contratado más los adicionales que se pagan de enero a junio? De nuevo, enero y marzo del 2015, 923 millones. Abril y junio del 2015, 1.317.000. Julio a septiembre del año pasado, 1.588.000. Octubre a diciembre ya superamos la barrera de los 2 millones y nos fuimos a 2.207.000. Enero y marzo de este año retrocedió a 1.800.000 y abril y junio de este año 2.107.000, es decir, casi igualando la mayor marca en estos 18 meses que fue octubre-diciembre del 2015. ¿Qué pasa con la contratación directa de servicios profesionales? Acá comparamos cuatrimestres. En el primer cuatrimestre del año pasado hubo 106 contratos por un total de 2.634.000. En el primer trimestre de este 2016 hubo menos contratos, 99, pero el monto aumentó a 3.943.000, es decir, casi un 50% de mayor cantidad de contratados en cuanto al monto. Menos contratos, mayor monto, casi un 50% más. Esta es la parte de los contratados, que se suman a los empleados de planta permanente porque también prestan un servicio
profesional y específico para la Municipalidad de Río Tercero. Decíamos que íbamos a intercambiar expresiones de funcionarios municipales. Bueno, en este caso, el año pasado, en diciembre, entrevistábamos al jefe de gabinete, Marco Ferrer, por entonces estaba a cargo de Gobierno y de Hacienda, y él daba un pantallazo de cuál era su opinión sobre los becarios. ¿Por qué sobre los becarios? Porque los becarios van a ser el próximo aspecto que vamos a analizar. Los becarios no es un número menor para la Municipalidad de Río Tercero. Sin embargo, el jefe de gabinete actualmente y por entonces a cargo de Hacienda y de Gobierno decía lo siguiente. A ver, el personal, uno proyecta el año, fundamentalmente las becas, que por ahí es el empleado que está en una situación más comparativa, más difícil al resto. Uno proyecta en el año, presupuesta, que es bueno que la gente lo sepa, presupuestar es presuponer algo. Uno presupone que va a gastar, va a ir por este lado, X cantidad de plata. Bien. Después puede gastar más o menos. Muchas veces pasa que se gasta menos o se gasta más. Depende la partida, depende el rumbo que tome la gestión de gobierno. Tal cual. Ha habido que corregir los sueldos de los empleados, porque lamentablemente uno lo vive a diario. Porque en el caso mío, que tengo recursos humanos a cargo, soy el depositario de los reclamos, de que no me alcanza, que no llego a fin de mes, que no tengo hijos y que no puedo, que tengo que mandarlos a la escuela, no tengo para comprar zapatillas. Es recurrente. Bien. Entonces uno ha tenido que ir corrigiendo esos números para mejorar el poder adquisitivo del empleado, que por ahí es el más débil en el escalafón. El resto está contenido dentro del aumento salarial que se aplica escalonadamente durante el año. Esa escala no se aplica a los becados. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Si el becado tuviera un aumento pautado anual, sería diferente, pero el sueldo del becado es estático, entonces lo tenemos que ir moviendo a medida que va pasando el año, pero obviamente teniendo en cuenta la economía general del municipio. Pero también ha ido aumentando la cantidad de becarios. No en gran número, no en gran número. Yo no tengo los números precisos para decirte hoy, pero te diría que es muy poca la diferencia. A pesar de estas expresiones públicas, nos fuimos a la fuente y lo volvemos a decir. Nos basamos en datos oficiales, en datos que están públicamente accesibles para cualquiera que los quiera consultar. Y vamos a ver la progresión de los becarios de la Municipalidad de Río Tercero. Ustedes ven allí que en abril del 2015 había 356 becarios, en mayo de ese año 372, aumentó a 384, a 394 y a 396 hasta agosto de 2015, en septiembre de 2015 386, 388 en octubre, 391 en noviembre, bajó a 384 y bajó a 361 en enero de este año. Sin embargo, en febrero no tenemos la información oficial, no fue publicada. En marzo de este año ascendió a 379 y en abril ascendió a 395 la cantidad de becarios, casi igual a la máxima que fue en agosto del 2015. Es decir, casi 400 personas funcionan como becarios municipales actualmente. ¿Cuál es el monto que se paga? Vemos ahí la progresión y la repasamos rápido. Desde abril de 2015, 1.313.000 se gastaba. Si vamos avanzando, ven ustedes que va aumentando a 1.399.000, a 1.500.000, 1.600.000. Vuelve a bajar entre diciembre y enero de este año. En febrero, lo decimos una vez más, no tenemos los datos oficiales. En marzo sube 1.678.000 y actualmente se gastan en becas municipales, lo correspondiente a abril, 1.848.200 pesos. ¿Qué pasa con los becarios y los contratados? ¿En qué áreas de trabajo se encuentran? Y vean ustedes que el Tribunal de Cuentas tiene muy pocos, el Consejo Deliberante, Planificación y Desarrollo Local, Deportes también tiene poca cantidad, pero a partir de acá aumentan. En Hacienda, en Cultura, en Gobierno, en Obras Públicas, Participación Social, en Salud, la Jefatura de Gabinete, la Intendencia y Participación Ciudadana son los tres ámbitos en los que hay más becarios y personal contratado no permanente, sumándolos. Y ven ustedes allí, en celeste los becarios y en rojo el personal contratado actualmente en la Municipalidad de Río Tercero. En esas áreas es donde mayormente trabajan actualmente. ¿Y qué pasó con el gasto de los trabajadores no permanentes de la municipalidad? Becarios contratados y personal temporario.
Becarios, entre el año 2015 y el año 2016, el presupuesto aumentó un 100%, de 9 a 18 millones. De contratados, el presupuesto aumentó un 29%, de 12.400.000 a 16 millones. Y de personal temporario aumentó de 20 millones a 25 millones, es decir, un 27%. En este contexto de información que tiene que ver con becarios, locadores de servicios, personal contratado y planta permanente, hay un pedido que realizó el año pasado y reiteró a principios de este año el SUEM, el Sindicato de Empleados Municipales, que es que de 400 empleados de planta permanente se pasen a 500, es decir, que algunos de estos contratados pasen a planta permanente. En diciembre del año pasado le preguntábamos también a Marco Ferrer cuál era la posición de la municipalidad sobre este tema y esto nos decía. El SUEM ha pedido 500 empleados como una planta estable, permanente, para el funcionamiento del municipio, pero dejando por ahí fuera la figura del contratado, es decir, que los contratados pasen a planta y dejando esa figura como un caso especial, como una situación, circunstancia especial. Es decir, si necesitamos un profesional de alguna profesión que no tenemos, contratarlo, pero solo en esos casos. Gradualmente lo podemos ir haciendo porque en definitiva el costo salarial del contratado es similar o igual al costo de un planta permanente porque se maneja con la misma escala, las mismas categorías, el mismo sueldo. O sea, no habría una variación en los costos. Ya cerrando y yendo un poco a las conclusiones y a los balances de todos estos datos que reiteramos son de acceso público y que usted puede volver a repasar seguramente cuando revise este programa en las redes sociales o en YouTube inclusive. Vamos a ver en definitiva cuál es el número final y preciso de personas que hoy trabajan en la municipalidad y para la municipalidad de Río Tercero. Y vamos a empezar a ver estos gráficos. Autoridades superiores, que serían las jerarquías dentro de la municipalidad, no ha variado, estamos comparando en azul el presupuesto de 2012, 2015 diciembre en rojo, en verde enero del 2016 y en violeta en ese color junio del 2016. Fíjense, autoridades superiores no han variado, 22 o 23 en todo este tiempo desde el 2012. Cargos políticos tampoco han variado, 18 se mantuvieron a lo largo de todo este tiempo. El personal permanente sí aumentó, de 300 en el 2012 a 400 en el 2016. El personal contratado aumentó en poca proporción, de 135 en el 2012 a 170 en diciembre del 2015, 173 en enero del 2016 y actualmente 174. Lo que sí aumentó en grandes proporciones fueron los becarios, de 177 en 2012, el primer presupuesto de la gestión Martino, a 395 actualmente. Es decir, que comparando los presupuestos hemos pasado de 652 personas en el 2012 a 1.024 personas en junio de este año que prestan diferentes servicios para la municipalidad de Río Tercero. ¿Distribuidos de qué manera? Contratación directa el 1%, con cargo político el 2%, autoridades superiores el 2%, personal contratado 17%, becarios y personal permanente, cada uno el 39% del total de trabajadores. ¿Cuál es el gasto por mes que se hace? El gasto mayor, como ustedes lo ven allí, con grandes diferencias, está en personal permanente, que son 16 millones y medio de pesos por mes, en comparación a los 2 millones de personal contratado, 1.800.000 de becarios y así sucesivamente hasta los 450.000 de autoridades superiores. Ese es el mayor gasto, los mayores gastos que se hacen en personal por mes. ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores municipales en relación al total de habitantes? Y acá volvemos a comparación con ciudades. En Río Tercero tiene 60.000 habitantes, Villa María 80.000, Carlos Paz 85.000, Río Cuarto 160.000 y Córdoba Capital 1.400.000 habitantes. Sin embargo, en rojo lo ven ustedes allí, Río Tercero tiene el mayor porcentaje de trabajadores municipales en relación al total de habitantes, inclusive más que una municipalidad como la de Córdoba Capital.
el 1,67% trabaja en la municipalidad, en Córdoba el 1,29% y en Río Cuarto, por ejemplo, el 0,75%. Entonces, tomando todos estos datos y viendo cuál es la progresión que se viene realizando y a ver cuál es la proyección que se hace de trabajadores municipales y recordando que al principio veíamos que este es un año para no agrandar, para no hacer grandes aumentos de personal, de obras o de infraestructura. Bueno, volvemos a las palabras del intendente Martino y en este caso a junio de este año. Hace un par de días nomás, en el programa Las Moscas no pagan peaje de Victoria Giano, que amablemente nos cedió parte de este audio para poder transmitírselo a ustedes. ¿Qué decía el intendente Martino puntualmente sobre las cuestiones de personal? Recordamos, 1.024 personas trabajan actualmente para y en la municipalidad. Esto decía el intendente Martino. Y vamos como vamos todos, o sea, vamos con lo justo. Bien. O sea que tratamos de acompañar este proceso de crisis de la mejor manera. Tratamos de sostener a la gente, porque bueno, en otro, Sí. obviamente que todo indicaría que hay que achicarse, obviamente tomar gente no podemos, eso es obvio, pero bueno, tratamos de acompañar este proceso de crisis, tratamos de ir para adelante hasta tanto la situación mejore. Obviamente la recaudación se cae, todo se cae un poco y bueno, pero es obvio que sabíamos del año que se nos venía y también el tema de las obras. Por ahí tenemos en carpeta un montón de proyectos, pero todo el mundo hablando en Buenos Aires, con todo el que hablamos, con todos los intendentes que hablamos, todos nos exigen o nos dicen que tenemos que ser cautelosos, O sea, claro. y esperar a que este proceso inflacionario complicado se detenga, por lo menos para poder proyectar a futuro, si no es complicado. Datos, información, voces, estadísticas, conclusiones a partir de información oficial. Eso es lo que le hemos presentado ahora, pero vamos a dar un pasito más y le vamos a proponer sacar algunas conclusiones o algunos análisis que nos van a quedar registrados para que todos estos números no caigan en un saco vacío, sino que nos sirvan para interpretar, reiteramos, una cuestión pública que tiene que ver con finanzas públicas en una institución pública como la Municipalidad de Río Tercero. Y nos parece bueno volver a decirlo, que hubiera sido más que interesante entrar en detalles con explicaciones de funcionarios municipales. Vamos a las conclusiones que sacamos y las compartimos con ustedes. El gasto previsto para personal es de 2.011.000 pesos, lo que representa el 42% del presupuesto municipal y un 51% más que en 2015. El presupuesto para el pago de empleados contratados y becarios aumentó 370% en 5 años. El presupuesto 2016 para becarios se incrementó al 100% en relación al 2015. En Río Tercero, en nuestra ciudad, de acuerdo a los datos que veíamos, 1 de cada 60 habitantes realiza tareas en la municipalidad. En la ciudad de Córdoba es 1 cada 78 y en Río Cuarto 1 cada 133. A pesar de tener menos cantidad de habitantes, Río Tercero tiene proporcionalmente más trabajadores municipales que las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Carlos Paz y Villa María. A junio de este año hay 45% más de personal contratado, 174, que el establecido en el presupuesto de 2016, que eran 120. El gasto en personal contratado es de 2.100.000, lo que significa el 128% más que hace 18 meses. Obras públicas, salud y participación ciudadana condensan el 50% de los trabajadores contratados. En un año, de abril a abril del año pasado y de este año, aumentó un 40% el monto que se paga por becas municipales. Y solo 4 áreas concentran el 60% de los becarios: Intendencia, Participación Ciudadana, Jefatura de Gabinete y Participación Social. Desde 2012 creció el 123% la cantidad de becarios. Los becarios representan casi el 40% de las personas que realizan tareas en la municipalidad, porcentaje similar a los empleados permanentes. Y si a los becarios se les suman los contratados, representan el 55% del total.
Desde 2012, la cantidad de personas vinculadas con alguna tarea de la municipalidad, como vimos, contratados, becarios, personal permanente, etcétera, creció el 54% en 5 años o en 4 años. A esto hay que sumarle las personas con contratos profesionales por locación de servicios, cuyo gasto aumentó casi el 50% comparado primer trimestre de 2015 con el de 2016. Entonces, a junio del 2016, entre empleados, contratados, locadores de servicios, becarios, planta política, autoridades y planta permanente, tenemos 1.024 personas, lo que equivale a un gasto por mes de 22.700.000 pesos. Eso es lo que invierte, no hablemos de gasto, hablemos de inversión, es lo que invierte la ciudad en las personas que prestan algún servicio para la Municipalidad de Río Tercero. La mayoría no son empleados de planta permanente, no son empleados fijos de la municipalidad, son becarios y luego contratados. Y después están aquellos trabajadores municipales que sí tienen una estabilidad en el cargo. Nos parece importante volver a reiterar lo siguiente: no ponemos en duda ni en cuestionamiento la calidad del trabajo que realizan estas personas. Simplemente queríamos proponer una radiografía del empleo municipal para también empezar a pensarnos. Y algunas preguntas. ¿Cómo se decide la cuestión de los contratados, de los becarios, de las locaciones de servicios? ¿Hay de más o de menos empleados en nuestra ciudad? ¿Cómo revisar estas cuestiones y cómo discutirlas entre todos? ¿Está bien o mal distribuido el personal municipal y las personas que colaboran con ella? ¿Por qué tenemos más trabajadores municipales que otras ciudades con mayor cantidad de habitantes? Y por último, ¿cuántos trabajadores necesita hoy por hoy la Municipalidad de Río Tercero con muy pocos servicios públicos a su cargo? Preguntas, solo preguntas que quedan sobre la mesa, al igual que los datos. Esperamos haber sido claros y reiteramos para finalizar: las puertas, los micrófonos y las cámaras de Derecho y Revés están abiertas para todos aquellos que necesiten hacer una explicación o una aclaración sobre lo que acabamos de mostrar. Pausa y ya seguimos.